¿Qué pasa? Buenas tardes. Estamos a dieta. La dieta del cocurucho. Sí. ¿Qué pasa? Antonio, ¿por qué para el español es tan importante el bar? Pues yo creo que es donde más vida social se hace aquí en España. ¿Será que la casa es un sitio muy privado para invitar a alguien? Yo creo que sí. ¿Sí? En otros sitios son más familiares, más de domicilio, y aquí se hace todo más fuera, en la calle. Gracias, Antonio. Nada, hombre. Dígamelo. 50 bien. Na 3 jaar Andalusië ben ik brieven gaan sturen aan de rest van Spanje. Ik ben op zoek gegaan naar kleine verhalen over grote Spaanse thema's, in een poging zoiets van de Spaanse ziel bloot te leggen. Na alle brieven die ik aan Spanjaarden stuurde, verkeerde ik in de illusie dat ik over steeds meer onderwerpen mee kon praten. Tijdens het filmen van deze laatste aflevering voelde ik me zelfs al wat minder een nieuwkomer op dit schiereiland. Ik had zowaar een Spaanse vriend gemaakt. Antonio is een pensionado die alle tijd van de wereld heeft. ¿Qué me recomiendas tú para convertirme en alguien más español? Adaptarte perfectamente a nuestras costumbres y a nuestros hábitos. Nos gusta salir, nos gusta ir a los bares, nos gusta comer fuera, nos gusta... Hay una cosa que tienes tú también que es muy española, que es la convivencia entre los amigos y la familia, que nos juntamos mucho, hacemos mucha vida social, los amigos, ¿no? Onze ontmoetingen zijn bijna nooit thuis, maar altijd op een terras. Dat lijkt hier zo te horen. Of dat lijkt Antonio zo te willen. Om 1 uur 's middags een biertje drinken en dan praten over ingewikkelde zaken als het Koningshuis, het stierenvechten, de verdeeldheid van Spanje. Of Antonio's favoriete onderwerp, de onafhankelijkheid van Catalonië. De bar leek de analoge echokamer van de Spanjaard te zijn, die met grote regelmaat bezocht dient te worden. Ik had het uitgezocht. Spanje telt 1942 kilometer aan togen. Ieder dorp, ongeacht haar aantal inwoners, heeft een bar. En dagelijks gaan er 8 miljoen Spanjaarden naar het café. Je zou bijna denken dat ze niets anders doen. In een zoektocht naar bijzondere bars schreef ik brieven aan kroegeigenaren met de volgende vraag. Waarom is de bar zo belangrijk voor u? En wat maakt uw bar zo bijzonder? Estimado usted, mi bar es especial porque desde 1942 aquí se comen los mejores caracoles de Madrid. Gracias, Amadeo. Tussen de bars die antwoord gaven zaten grote bars, kleine bars, literaire bars, voetbalbars, linkse bars, rechtse bars. Hola, Esther. Maar vooral veel doodgewone Mi bars. bar es especial porque es muy sencillo. Die gewone bars, daar stikt het dus van in Spanje. Ze zijn te herkennen aan de alomgeliefde gokkast, de deegreepjes die naar oliebollen smaken en de foto van het lokale voetbalteam. Wat opviel en wat me ook wel een beetje tegenviel, was dat er veel kroegeigenaren over voetbal en over stierenvechten schreven. Hola, Esther. El opio del pueblo. Het waren de nationale clichés die ik tot nu toe had weten te vermijden. Fútbol. Toros. Omdat er al zoveel over gezegd was. Maar misschien was er gewoon geen ontkomen aan. Helemaal niet als je er een beetje bij wil horen. ¿Cuánto cuesta la del Barça? Dos. En ach, praten over voetbal kan best leuk zijn. Helemaal als het over FC Barcelona gaat. Ware het niet dat ik toevallig in Madrid was. Escudo fundacional del Real Madrid. El primer escudo de la historia del club fue este, ¿vale? ¿Queda claro? En zo belandde ik op deze kroegentocht door het gepolariseerde Spanje al snel aan de toog van het Hol van de Leeuw.
Hola, Steve, amigo mío. Mira que aquí en mi bar se unen los tres amores de mi vida, que son el fútbol, los toros y las mujeres. Aquí de política no se habla. Fútbol, toros y mujeres. El Real Madrid es el opio del pueblo, de la vida. ¿Ah, sí? Sí. Yo no concibo la vida sin el Real Madrid. Una cañita del Real Madrid. ¿Ah, sí? In Tonjins bar mocht er dan niet over politiek gesproken worden. FC Barcelona bleek ook een heikel onderwerp. Er zaten wat duistere types aan de bar, dus ik twijfelde of ik Tonjin wel moest vertellen over mijn levenslange liefde voor zijn aartsrivaal. Yo sé que tú no eres del Real Madrid, ¿Cómo sabes? porque lo sé. O eres del PSV Eindhoven, o eres del Feyenoord, o eres del Ajax. ¿Te digo un secreto? Dímelo. Ten cuidado que en Holanda te vas a nadar. Es del Barcelona. Soy del Barcelona. ¡Ah! ¿Cómo le ha calado, ¿Cómo le ha calado? No. Qué pobre hombre. No me jodas, eres del Barça. Posiblemente. ¡Gol del Real Madrid! ¿Y eso? Eso fue por ti. ¿Así me quieres dar a mí en la cabeza? ¿Y qué fue eso entonces? Así celebro los goles Así del Real Madrid. celebrarlo, menos mal, menos mal. Y me quito la tensión. ¿Sí? ¡Hola, Madrid! ¡Hola! Zoals in iedere Spaanse bar moest er ook gegeten worden. Deze Real Madrid-fans aten graag een moeilijk te verteren gerecht van koeienmaag, worst en kikkererwten en hun specialiteit, 2 spiesjes met kip die hun tweede grote liefde symboliseerden, het stiergevechten. Dos banderillas. ¡Al quiebro! ¿Ah, sí? ¡Pa! Y pa' dentro. Tu capote de Real Madrid. Es mágico. Él sabe que hoy hay partido importante. Se mantiene solo. Pero sabe que está la cosa jodida, ¿sabes? O sea, que- ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabes torear? Sí, pero muy mal. Ole. La mano abajo. Ahí. Y me vengo para acá. Me vengo para acá. Oye, Ahí estamos. Para que sale así ya. Y luego hago así. y ahora que juega la Champions el Real Madrid y tener a alguien en tu bar que no sea del Madrid, ¿no da mala suerte? No entra. No entra porque hay peligro. Aquí, hoy, se ve al Real Madrid. Si eres de otro equipo, mutis. O que se vaya mejor, que mejor que no vaya, ¿no? Más que nada porque la gente está nerviosa y yo no puedo controlar a todo el mundo. Posiblemente haya problemas. Y yo no te quiero dar mala suerte. No, no. Qué grande. Bueno, gracias, Toñín. Nada, gracias a Te vosotros. deseo toda la suerte, ¿eh? Ya lo sé. En el juego. Ya lo sé. ¿Eh? Ya lo sé. Door al die brieven die ik het afgelopen jaar aan Spanjaarden had gestuurd, leerde ik steeds meer over mijn nieuwe thuisland. Admirado amigo usted. Aquí nos sentimos olvidados y engañados. Zij die terug hadden geschreven, hadden verteld over het verleden van hun land, zoals de recente geschiedenis van ETA, ¿Cómo expresar en una carta? of die van ietsje langer geleden. Es el Día de la Hispanidad y repudiamos el Monumento Colón. Ze hadden verteld over de toekomst die dat land aan buitenlanders gaf, maar ook weer niet aan allemaal. Bonjour, español.
Er waren brieven die heel diep naar binnen keken en die mij een land lieten zien dat soms nog oefent om van haar hart geen moordkuil te maken. Siempre en mí y siempre conmigo. Te amo, Yaya, con toda mi alma. We hadden gecorrespondeerd over de grote thema's uit de Spaanse kranten. Nu stonden er in die kranten ook behoorlijk veel artikelen over de stokoude discussie over het stierenvechten. Voor iemand die denkt dat hij er goed aan doet om een echte Spanjaard te worden, bleek ook hier geen ontkomen meer aan. Niet zo ver bij ons vandaan staat de arena van de Maestranza. Met lichte tegenzin schreef ik wat barretjes in de buurt aan. Ik had gelezen dat de stierenvechters al een heel jaar lang zonder werk zaten. Buenas. De pandemie had alle arena's gesloten. Cartita. Aquí. Ik stelde me voor dat de stieren stonden te dansen in de wei van geluk. Maar dit zette ik maar niet in mijn brief. Dan zou er misschien nog iemand antwoorden. En Sevilla se dice que el bar Taquilla es el más taurino de la ciudad. Estamos junto a la Plaza de Toros de Sevilla, la plaza más bonita del mundo. Pero este año está siendo muy duro. Con la pandemia, el toreo se ve muy afectado y se desangra, poco a poco. No podemos dejar que se desangre. Esto nos preocupa muchísimo. Manolos thematische inrichting is bedoeld voor de echte liefhebbers. Hij verkoopt alleen geen stierenvlees. Zijn menukaart biedt een keuze uit tomaat met kogeltonijn, rode wijn met ijs, gestoofde varkenswangetjes, zure ansjovis, een huzarensalaatje, kikkererwten met vet en het gebruikelijke mandje brood met een biertje voor €1. En die kanja drink je dan met andere liefhebbers van stierenvechten. Dat geeft een onder ons gevoel. Yo siento que ellos están como en casa. Se sienten protegidos. Es un espectáculo que tú sabes que está... ¿Protegido de qué? De un espectáculo que está cada vez peor visto. La gente de la tauromaquia que viene aquí se siente protegido. ¿Tú le das esa protección aquí? No, yo no le doy esa protección. Vienen a un sitio que ven que no se recibe esta fiesta con rechazo. Cata vino con cerveza, por favor. Eso, ¿conoces? Se ha pedido una maricona. Gracias. Bueno, por salud. Salud. Manuel, ¿qué pasa, hijo? Salud. ¿Por qué brindamos? Bueno, por los toros. ¿Los toros? ¿Sí? Claro que sí. ¿Te gusta? Ah, es una alegría inmensa. ¿Ah, sí? El barrio está vivo y es una alegría, los bares llenos, una gente muy peculiar. Lo mismo se junta, ve a gente muy fina, muy elegante, con gente normal, de campo. Es muy agradable, es la mezcla perfecta del pueblo. Es ideal, es ideal. Ik had me voorgenomen me een beetje in te houden. Niet weer die never-ending discussie over dat stierenvechten. Maar toen moest ik denken aan Hemingway, die tijdens de Spaanse burgeroorlog correspondent in Spanje was geweest. Hola, Steph. Por este bar han pasado muchos famosos, como el escritor don Ernesto Hemingway. Visitó muchos sitios de España para conocer el país y sus costumbres, como estás haciendo tú ahora. Saludos, Lucio. Hemingway raakte in deze cerveceria bevriend met een stierenvechter, schreef een lovend boek over de feesten van Pamplona en werd zowaar een liefhebber. In al mijn bescheidenheid bedacht ik me dat als Hemingway het stierenvechten buiten Spanje populair had gemaakt, ik wel voor wat tegengas mocht zorgen. Nu nog het juiste moment vinden. Comienzo de faena con el capote emocionante y ahora sí ya. Si te das cuenta es un baile. El toro es el hombre. La fuerza, la nobleza. Y el torero podría ser la mujer perfectamente. ¿Ah, sí? Seduce, se deja ver. ¿Tú no te has dado cuenta cuando el torero va a citar al toro? Cómo va bailando. Va con la mano aquí, va muy suave, y lo lleva. Tu mujer contigo haría igual. Explicarlo, difícil. Porque si en España hay gente que no lo entiende, para ti es más difícil. Sí. A mí me cuesta ver el arte. Claro. Yo trato de ver el arte, sí, pero al final veo una lucha injusta. Sí, sí. La vida es injusta. Veo crueldad.
Claro, la vida es cruel. La vida es cruel. Es cruel. Hay mucha gente. Dit gesprek schuurde minder dan ik gehoopt had. Het werd een vrij beschaafde uitwisseling van ideeën, waarin ik maar nauwelijks een punt wist te maken. Es que creo que se trata el toro desde mucho desconocimiento. Que soy yo ignorante en ese sentido. No, quiero decir, esa palabra no es así. Eigenlijk was ik een beetje de stier en Manolo de behendige matador. Acariciando prácticamente la embestida de este toro, humillando y prendido en los vuelos de la muleta de Pepe Moral. En toen kwam Pepe Moral binnen, een vaste klant van Manolo's bar. Hij woont om de hoek, op 50 meter van de arena waar hij al zoveel stieren doodde. Maar nu, dus al een heel jaar lang, niet eentje. Ik rook mijn kans om hem te ondervragen over het morele aspect van zijn beroep. Maar stelde vervolgens een totaal verkeerde openingsvraag. Pepe, esa foto, ¿por qué es importante? Pues fíjate, esa foto es de la primera corrida de Miura, que es una ganadería muy emblemática en el toreo, y fue una de las tardes más importantes de mi carrera. Para poderte explicar lo que se siente cuando se torea, tienes que como vivirlo tú en tus propias carnes, ¿no? Porque es como enfrentarte de la vida a la muerte, ¿no? Estás como en el límite, jugándote la vida, pero te vas a caer al precipicio y no te caes. Entonces Ya, esa sensación estás viviendo al borde del abismo. De todo, del abismo. Zelf stond ik ook aan een afgrond, want ook dit gesprek pakte niet helemaal goed uit. Ik stond opeens oog in oog met een stierenvechter die ik ook nog best wel aardig vond. Hij zag er goed verzorgd uit en vertelde met passie over zijn vak. El toreo yo creo que es como una droga, muy sana, porque claro, haces deporte, te entrenas, te prepara físicamente y psicológicamente. In dit hol van de leeuw durfde ik de kritische vragen die ik had niet te stellen. En daar baalde ik eigenlijk wel van. Dus zocht ik hulp van iemand die me van wat goede argumenten zou kunnen voorzien. Beste Marta, ik zag op je Instagram dat je niet bepaald een liefhebber van stierenvechten bent. Nu had ik jouw berichtjes kunnen liken, maar ik schrijf je liever een brief. Ik zoek namelijk naar de juiste woorden en ook wel een beetje naar het lef om een gesprek over stierenvechten te voeren dat niet al 100 keer gevoerd is. Zie jij het zitten om mij uit de brand te helpen? Ja, dat wilde Marta wel. Ze stelde voor om haar brief voor te lezen in een barretje dat ook niet zo ver van de stierenarena lag. Er hing wel een iets andere sfeer dan bij Manolo. Ook geen vlees op het menu, maar een broodje avocado met een glas verse jus. Het was misschien wel de sfeer van het nieuwe Spanje, dat niet aan tradities hangt, maar juist mee wil met de rest van Europa. Nou ja, het ademde gewoon een diervriendelijke sfeer. Querida Steph, la pandemia es la oportunidad que estamos esperando, la coyuntura necesaria para dejar atrás todo esto. Sueño, y no solo yo, sino tantísimas otras personas y colectivos de nuestro país y a nivel internacional, con que por fin desterremos esta práctica. La tauromaquia es una práctica anticuada, desfasada como la mayoría de los argumentos que tratan de sostenerla. Es una práctica que ya no encaja en este siglo, en este pensamiento, en esta cultura. Es una práctica de la que no puedo sentirme orgullosa, porque se fundamenta en la crueldad, el maltrato animal, el sufrimiento. No me dan pena los toreros, no me alegro ni me regocijo de los posibles problemas económicos, pero no me dan pena. Respiran de ese aire lleno de polvo y sangre la deshumanización, la violencia y la dominación, que es luego fruto y raíz de tantos problemas en la actualidad. ¿Es necesario más sufrimiento? ¿Es necesario más dolor? Esto es un pergamino de un premio de la Feria de Sevilla, que es un pergamino, un papel de pergamino, y casi todos son premios de feria. Para ganar un premio como torero, ¿toman en cuenta también la cantidad de sufrimiento del animal o no? No. Y triunfa es porque lo has toreado bien, el toro ha sido bravo, el toro se ha empleado y luego lo han matado bien. Claro, es que el toreo es
Es un espectáculo de arte y de vida y muerte. Y los toreros vamos a dar nuestra vida. Esto no es algo que es un teatro que está premeditado cómo va a terminar. Esto se empieza toreando un toro, pero no sabemos si vamos a terminar de torearlo, porque te puede coger un toro, te puede quitar la vida y nosotros dispuestos a ello. ¿Sientes que la lucha es justa? Muy justa. ¿Sí? Yo creo que a veces... ¿El toro tiene la misma oportunidad ¿Tiene de sobrevivir que el torero? El animal no tiene sentido común. Las personas sí. Y el humano es más listo. Y el humano es más listo. Pero en todo lo demás, el toro está hecho, diseñado y criado para coger. Mira, vamos a decirle una cosa a este. Ven. Ven. Ven, que vamos a decirle una cosa. Dile que cómo te gusta a ti torear. ¿Cómo te gusta torear? Quillo, ¿cómo te gusta torear? Dice que tú no sabes torear. ¿Tú no sabes torear? ¿Y a los niños no le da pesar los toros? ¿A ellos no le dan pesar los toros? ¿Pesar cómo es? El toro, el animal. ¿Que si le da pesar? Sí, pena. Pena. Sí. Pena, no. ¿No? Le da miedo que a de su padre, porque cuando de muy pequeño me vieron las cornadas del toro. Entonces identifica que el toro le hace de pupa a papá. Eso más bien le gusta cuando al papá le da al toro. Zonder dat ik er veel erg in had, was ik op deze kroegentocht me meer gaan verdiepen in het stierenvechten dan me lief was. Terwijl ik van plan was geweest om wat barretjes te bezoeken en zo de Spanjaard weer iets beter te leren kennen. Estimado Stef, nuestro futuro en la tauromaquia es bastante difícil. Sin embargo, nuestra ilusión no entiende de barreras. Gracias a los valores y las enseñanzas que nos transmiten los maestros de la escuela, nuestra motivación por llegar a ser matadores sigue aumentando cada día. Sentimos que mientras toreamos podemos ser nosotros mismos sin que nadie nos juzgue. Me pregunto qué aprenden los niños en las plazas y en las corridas de toros. En lugar de empatía, compasión, cuidado y respeto por la naturaleza, ojalá tuvierais voz, toritos. Esa voz que sabemos que sería un desgarro, un grito, un rugido. Porque en la plaza sangráis con los ojos desorbitados, contempláis el público convertido en una masa que exige sacrificio e intentáis defenderos en una batalla que no habéis elegido. Yo le pregunto al mundo, ¿por qué? Esta pandemia es una oportunidad para invertir en una transición justa hacia modelos más igualitarios de vida entre las personas y entre las especies. ¿Sientes que la tauromaquia va a cambiar después de la pandemia? Yo creo que va a cambiar para mejor, porque la gente tiene ganas de toreo, tiene ganas de va a entrar con más ganas ahora. Yo creo que va a entrar con más ganas. Ahora hay también joven que está volviendo a ir a los toros, luego va a tener muchas más ganas de ir a la plaza. Eén ding was me duidelijk geworden. De discussie over het stierenvechten was helemaal niet stokoud, maar springlevend in Spanje. Voor sommigen zo belangrijk dat je er zelfs de verkiezingen mee zou kunnen winnen. Ayuso, vuelvan los toros a la venta. Gracias, Ayuso. Dat bleek tijdens de verkiezingen van Madrid. De regio-presidente Isabel Ayuso deed namelijk of de pandemie met de lege arena's en de gesloten barretjes de schuld was van de socialisten. Dus zei ze in haar campagne: wat willen jullie? Communisme of vrijheid? Meer of minder bier?
En daar maak je vrienden mee in de stad met de meeste kroegen van Europa. Er werd een biertje gebrouwen om haar te bedanken. La Caña de España. En er was zelfs een Madrileense kroegeigenaar die een gerecht voor haar bedacht. Een bord Ayuso. Een bord met ballen. Estimado señor Estés, hemos sido los creadores del plato papa a lo Ayuso. Es un homenaje que realizamos a que haya sido la única presidenta de todas las comunidades autónomas de España en mantener abierta la hostelería y con ello salvar miles de puestos de trabajo. Están viniendo personas desde muy lejos, que no son clientes habituales, a degustar el famoso plato. Esto ha hecho incrementar nuestras ventas en un 10% diario. Por todo ello y para poder continuar así mejorando día a día, tenemos que decir viva Ayuso, viva España. Es un plato muy simple, pero que tiene mucho trasfondo. Y 7 huevos que representan las estrellas que tiene la bandera de la Comunidad de Madrid. Ajá. Y los huevos que tiene Ayuso. Los huevos que le ha echado al gobierno central para poder enfrentarse a ellos y abrir la hostelería, porque el gobierno central no quería. Por eso nace este plato. A huevos te referís como testículos, ¿no? Porque en holandés sí lo traduce, pero son los testículos de... Se dice una mujer con mucho huevo, una mujer con un carácter muy fuerte. Ya, como si tuviera 7 testículos. Exactamente, ya. En vez de 2. Así que venga, vamos a disfrutarlo. Y el pimiento rojo por encima es el fondo de la bandera de la comunidad. Todo tiene relación. Exquisito. La patata, al estar más cocida que frita, está muy suave. Entonces es un sabor de muerte. Yo a mi gusto le pondría un poquito más de sal, pero ya está. Si esto es el plato de la derecha, ¿cuál sería el plato de la izquierda? ¿Quieres que te lo diga? El plato de la izquierda serían 2 huevos de codorniz y todo el plato lleno de chorizo. ¿Por qué? Porque son muy ladrones. ¿Me quitan el huevo del nido? ¿Cómo es? ¿Por qué ladrona? No entendí. Cada vez que la izquierda manda en España, cuando sale, porque gana a la derecha, hay un déficit de miles y miles de millones de euros, porque lo malgastan, lo derrochan. Entonces aquí le decimos que son unos chorizos, por malgastar el dinero que no es suyo. El chorizo es ladrón. Exactamente. Ya. ¿Y los huevos de codorniz? Porque tienen muy poquitos huevos, lo hacen todo como los cobardes, a traición. ¿Quién le vota a la izquierda? Pues los que no quieren trabajar. Bueno, te voy a dar otro bocado. Lo termináis, que está muy rico. Een politiek gesprek boven een bord met 7 eieren. Ik begon bijna terug te verlangen naar een goed gesprek over stierenvechten. No tienes que mezclar una cosa política con lo que es la gastronomía. Maar ik begon wel in te zien dat in Spanje wat je eet en drinkt iets lijkt te zeggen over wat je stemt. 2 dozijn mosselen naar binnen werken en lekker zuur doen over die luie linkse rakkers die een karig communistisch worstje naar binnen werken. Ja, met een paar olijfjes, omdat ze zulke kleine testicles hebben. Dat verwijt van rechts over dat links lui zou zijn, dat deed me denken aan wat onze eigen Wopke Hoekstra en Jeroen Dijsselbloem over de zuidelijke landen van Europa hadden gezegd. Iets over dat die zuidelijke nietsnutten niet zomaar coronasubsidie konden krijgen. En dat ze dit namelijk allemaal aan drank en vrouwen zouden uitgeven. Vaya rumba, Sirenita de Mal Caribe, Sirenita de Mal Caribe. Esa no había escuchado, que no? Esa rumba no había escuchado. Sirenita de Mal Caribe, esa no. Wisten zij veel dat het geld ook besteed werd aan hele grote porties gebakken eieren? Al principio de la pandemia en Holanda salió esta revista que dice: no demos ni un centavo más al sur de Europa porque pasan todo el día en la terraza. Yo te voy a decir una cosa, lo único que admiro es a Holanda, ahora mismo soy el único país que admiro.
porque ha dicho que a España no le da ni un puto duro y me parece muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Porque para que ellos vivan y se lo repartan entre ellos y no repartan nada al pueblo, me parece muy bien lo que está haciendo el ministro de Holanda. Si esta man fuera cierta, este serías tú y este serías tú. ¿Sí? Claro, si fuera cierta. Si fuera cierta. Pero llevo 30 años sin ir a la playa. ¿Sí? Seguro. ¿No te da tiempo? Aparte de que no me gusta, no me da tiempo. Porque pasas todo el tiempo en el bar. No, yo trabajo mis horas. Yo hago mis 8 horas diarias, todos los días. Y si uno va al bar diario, ¿cuántas horas laborales hace? Yo hago las 8 todos los días, ¿qué hay que hacer? 8 horas. Más al bar. Eso, aunque yo vaya al bar, pero yo... No se quita de la hora laboral. Yo mis 8 horas las hago siempre. Eso siempre. Y luego hay días que te vas por la tarde también. Yo a lo mejor un día que me voy a las 4 de la tarde en mi casa y aparezco a las 9 de la noche. Que no son 8 horas, ya son 18. Sí. ¿Entiendes? O sea, que trabajar aquí las horas la gente sí las trabaja. No tiene problema. Pero no la realidad de los trabajadores, otra vez. No es la realidad de los trabajadores. Te he dicho que es la realidad del gobierno que tenemos. Esos son los dirigentes que tenemos en España. Y eso es el problema que tenemos. Na alle maaltijden met andersdenkenden en na alle ongemakkelijke gesprekken over politiek, stierenvechten en voetbal, zocht ik naar een kroeg waar ik me weer even thuis kon voelen. Heel even een heel klein biertje in mijn eigen bubbel drinken. Geen Ayuso-biertje. En gewoon gezonde aardappeltjes eten met mensen die net zo dachten als ik. Cilantro, pimiento, aceite de oliva. Muy sano. Sí. Ecológico. Vegano. Muy izquierda. Yo creo que en la izquierda habrá quien coma de todo, o sea, hasta ahí en la dieta no me meto, ya solo faltaba. Naar die plek had ik een brief geschreven, waarin ik vroeg of zij dat heropenen van de kroegen door Ayuso ook een beetje een goedkope campagnestunt vonden. Querida Esther, no nos gustó nada cuando se usó la hostelería como estandarte político, sobre todo cuando era mentira o no del todo cierto, y más cuando vimos que se usaba para tapar los errores tan graves que se habían cometido y los que se están por cometer por parte del actual gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nosotros siempre vamos a defender y a luchar por lo que es justo. Tener un negocio no significa volverte egoísta ni cruel, ni un tirano. Tener un negocio, en nuestro caso, ha sido y es una manera de tratar de cambiar las cosas. Tratar de poder hacer algo cuando tu posición social cambia ligeramente. ¿Qué es una caña solidaria? Una manera de ayudar a los que más lo necesitan. Y si traes un alimento no perecedero que se pueda destinar a grupos de ayuda, pues de exclusión social, o ahora por el tema de la pandemia no tienen apenas para comer. ¿Hay mucha gente en Madrid que tiene hambre? Sí. Así que pues tú ayudas y nosotros te invitamos a una caña porque somos muy de cañas. En toen was het tijd om te gaan stemmen. Voor Paco, de kroegbaas die inmiddels honderden borden met Ayuso-eieren had verkocht, was het de eerste keer van zijn leven. Madre mía. Hij wilde zo graag dat Ayuso zou winnen, dat hij vroeg was opgestaan in de illusie dat hij zo als eerste op het feest van de democratie zou arriveren. Primera vez en tu vida que vas a votar y te toca hacer cola. Qué gracia. En toen Paco daar zijn democratische recht stond uit te oefenen, kon ik de gedachte niet onderdrukken dat dit toch een vrij chaotische manier van stemmen was. Sí. En toen er ook nog een postbode binnenkwam wandelen en ik Paco bezig zag met die ouderwetse stembiljetten, besefte ik dat Spanje nog zo'n jonge democratie is. Buenos días. En dat het misschien die verdeeldheid verklaart, omdat je politieke mening nog niet zo lang geleden over leven en dood ging.
Dus is je stem niet alleen je stem, maar ook je hart en je verleden. ¿Votaste con el corazón? Sí. ¿Sí? Tu corazón es de derecha. Sí, mi idea política es el negocio, porque de ahí comemos a diario. Entonces, quien me beneficia, pues yo le apoyo con mi voto, que es lo único que puedo hacer. Quien me perjudica, pues no le voto. Está claro. Pero ¿no crees que, Paco, que en el fondo de nuestro corazón, todos nuestros corazones son un poco de solidarios y de izquierda? Pero el problema está en quién interpreta esa solidaridad, ¿eh? O ese querer hacer algo por los demás. Porque si llega, tanto si es izquierda o derecha, y cuando llegan al poder lo que hacen es trincar solamente, ya los principios lo han dejado ellos a un lado. Entonces no nos lo pueden exigir a los ciudadanos lo que ellos no son capaces de hacer. ¿Y ahora que votaste qué? ¿Una caña? La caña de España. La caña de España. Bueno, la caña de Madrid. Bueno. Er was maar weinig voor nodig om de solidariteit in de buurt op gang te brengen. Een simpel aanplakbiljet met een oproep. Bijna net zo ouderwets als het stemlokaal. Het voelde even of ik in mijn analoge echokamer uit de jaren 80 was beland. Waarin mijn ouders zich solidair toonden met Nicaragua en andere socialistische revoluties. Con la que contribuimos muy gustosamente. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, por favor. Ya ahí tiene. La caña solidaria buenísima, porque hay que ser amigos de la solidaridad. Toen er aan tafel nog met veel passie gesproken werd over kapitalisme en vrede. Solidaridad es paz, entendimiento. Usted tiene un corazón solidario, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Todos tenemos que tener un corazón solidario. En dat je dan je bord niet leeg had en het zogenaamd naar Afrika werd opgestuurd. Ik herinner me een tijd waarin je nergens onverschillig over mocht zijn. Omdat je altijd moest laten zien dat je deugde. Spanje doet me gek genoeg heel vaak denken aan die tijd. André? 1,80. Bien. ¿Contento con el resultado? Bueno, yo soy imparcial, no puedo pronunciarme. ¿No? Si usted se pronuncia, viene menos clientes. Sí, sí, la gente no le gusta que tomes partido por ninguno de los dos. Prefiero no decirlo. Que no vaya a ser que maten al mensajero. Claro. ¿Quién ganó? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. ¿Está contento usted? Dat ene zinnetje over dat het geen bal uitmaakt, klonk als muziek in mijn oren. Na alle brieven die ik dit jaar had geschreven over de heikele onderwerpen van het verdeelde Spanje, begon ik te verlangen naar een onpartijdig leven. Het leven van een Spaanse postbode bijvoorbeeld. Misschien breng je slecht nieuws of goed nieuws, maar je bent niet meer dan de boodschapper. En je bent eigenlijk overal welkom, zelfs als je ergens onverschillig over bent. También fuiste cartero durante el conflicto vasco con ETA. Yo no, que va, no tiene que ver nada una cosa con otra, oye. Yo ahí ya no, y menos temas de eso no. Soms heb je een aandeel in het feest van de democratie. Of vervul je een sociale functie op een plek waar mensen eenzaam zijn. Pedro, aquí te pongo una carta. Pues ya ve. ¿Cómo está, don Pedro? Regular. Je ziet prachtige landschappen en loopt heel wat kilometers op een dag. Het lijkt me niet alleen een heel zorgeloos bestaan, maar ook nog eens gezond. Tenzij je natuurlijk iedere dag naar het café gaat. ¿Tú siempre durante tu trabajo visitas el bar?
Claro, es que en una sola calle te puedes encontrar con 6, 7 bares. Entonces es muy raro que tú no estés repartiendo, te tomes un refresco, te invites. Sobre todo los carteros. Los carteros que están viéndote todos los días, siempre se suele hacer aquí. Na 3 jaar Spanje werd ik eindelijk eens ergens thuis uitgenodigd. Namelijk in de kelder van mijn vriend Antonio. Even geen gesprekken over stierenvechten, voetballen of politieke ballen. Maar alleen maar het rustgevende geluid van de pingpongbal.